lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso nos dice Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra Satanás, que está detrás de un hijo de Dios. En Isaías 59 se trata sobre un momento en la historia de Israel en el que sus pecados los separaron del favor de Dios. De hecho, las transgresiones fueron tan graves que incluso el pueblo se dio cuenta de que había un problema. Confesaron y se arrepintieron de su comportamiento y buscaron la ayuda de Dios. Ante la ausencia de un intercesor que defendiera su causa, Dios se puso su propia armadura y entró en la batalla como su redentor. Luchó por su propia gloria contra sus enemigos. Bueno, algunas personas también creen que este pasaje es una imagen del fin de los tiempos, cuando Jesús vendrá como león, vengándose de sus enemigos y sacando a la luz toda su gloria para que todo ojo lo vea. Por eso Isaías dice: así temerán el nombre del Señor desde el occidente y su gloria desde el nacimiento del sol. Cuando el enemigo venga como un diluvio, el Espíritu del Señor alzará bandera contra él. Podemos hacer una analogía con el diluvio. Muchos de nosotros tal vez en la televisión hemos visto lo que pasa en una inundación. Cuando las olas de una inundación azotan una zona, pocas cosas quedan en pie. Objetos, vehículos y en algunos casos incluso casas pueden ser arrastradas por las embravecidas aguas, por las torrentes de agua que se escapan y que nadie las puede detener. Los torrentes lanzan objetos hacia adelante, piedras, todo lo que trae el agua consigo, las estrellan contra otros en el camino. ¿Y qué puede hacer la gente sino aguantar y esperar el rescate? Porque no se puede hacer absolutamente ante esa gran turbulencia, ante una situación como una inundación. Aquí quizás no se ha vivido, o tal vez en otros lugares sí, y es triste y terrible. Cuando el enemigo vendrá como un diluvio, y así Isaías 59 dice que el ataque del enemigo como un diluvio que vendrá, y no es un tal vez ni un posiblemente, sino un hecho comprobado. Como pueblo de Dios experimentamos ataques que se sentirán igual de imparables, ataques que pareciera que nosotros no podemos manejar o controlar. Me refiero a la guerra que se libera en los corazones y las mentes de quienes han nacido de nuevo, porque cuando hemos nacido de nuevo, el enemigo nos atacará como nunca, porque va a querer destruirnos nuestra vida espiritual. Y esa guerra que se libera en los corazones y en las mentes de quienes ya nacimos de nuevo y estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, en la realidad experimentamos una tensión casi constante entre lo que el mundo, la carne y el diablo quieren que pensemos, digamos y hagamos, y nuestro deseo y determinación de servir a Dios como una nueva creación en Cristo. Y esa es la guerra que tenemos casi a diario. A veces los ataques son solo pensamientos, ideas dispersos como pequeñas gotas, especialmente cuando ya tenemos una tentación y el diablo conoce que tenemos una tentación. Es ahí donde nos está atacando, queriendo que volvamos a hacer lo que hacíamos antes. Y entonces el enemigo llegará ahí y va a querer atacarnos de alguna manera para que nosotros no obedezcamos a su palabra. Pensamientos con la palabra de Dios que hemos guardado en nuestros corazones debemos nosotros tener para poder vencer al enemigo, precisamente para ese propósito. Pero habrán otras ocasiones, otras temporadas donde habrán inundaciones, serán tan extremas y prolongadas que no habrá tiempo ni para atrapar uno antes de que el siguiente se estrelle contra nuestra mente, si se convierta en uno y otro, y el enemigo va a querer destruir. El enemigo de nuestras almas traerá torrentes de temores, olas de dudas y oleadas de tentación. Y esto lo conocemos todos los cristianos que ya tenemos un par de años de servir al Señor, que especialmente los que tenemos más tentaciones en la carne, vamos a ser atacados por el enemigo.
Nos hará cuestionar nuestra salvación y nos dirá, pero ¿serás salvo realmente? ¿Será que tú eres salvo? ¿O te están mintiendo? Nos va a hacer cuestionar nuestra salvación, despreciar nuestras vidas como sacrificios vivos. Va a querer de alguna manera socavar el carácter mismo de Dios. Traerá nubes de condenación en nuestra mente, pensamientos detestables, deseos inconfesables y calumnias maliciosas a nuestra mente. Y luego nos va a querer avergonzar por su sola presencia en nuestras mentes. Así trabaja el enemigo. Recuerden que son con huestes espirituales que no se ven. Mientras tanto, nuestra carne actúa como un coro maligno, repitiendo y enfatizando las mismas sugestiones infernales que el enemigo nos quiere meter en nuestras cabezas. Entonces, hermanos, pero el Espíritu del Señor, dice Isaías, levantará un estandarte, pero tan cierto como que vendrá ataques. El Señor, ahí está la respuesta para nosotros los cristianos, ahí está nuestra fuerza. El Señor alzará un estandarte. Un estandarte es una bandera de batalla, también llamada estandarte estandarte, una bandera, y sirve como punto de encuentro e indica la nacionalidad de la tropa. O sea, nosotros levantamos la bandera, que es Cristo, y es ahí donde nosotros vamos a poder ganar esta batalla que tenemos constantemente con el enemigo. Esa batalla, ese sello, esa que nos da esa fortaleza, que nosotros, nuestra nacionalidad ya no es esta tierra, este mundo, sino es nuestro Señor. Y significa que nosotros, cuando dice que alzará su estandarte, o sea, el Señor vendrá en nuestro rescate y Él hará que huya Satanás, que desaparezca de nosotros. Entonces, hermanos, y en aquel día surgirá la raíz de Isaías, la cual estará puesta por pendón de los pueblos. A ella acudirán las naciones, dice en Isaías 11:10, y su reposo será glorioso para los hijos de Dios. El Señor es nuestro estandarte, enseña y estandarte. Podemos confiar en Él y Él luchará por nosotros. El Señor pelea por quienes le piden. Este pobre, dice Salmo 34:6, este pobre clamó y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. En el Antiguo Testamento, cuando Dios acudía en ayuda de su pueblo, siempre respondía a sus clamores. Esperó hasta que se apartaran de sus caminos y se volvieran a los suyos, admitieran su debilidad y depositaran su confianza en Él para luchar y ganar por ellos. Al analizar estos ejemplos, observamos la humildad y la sumisión a Dios presentes en el lenguaje de sus peticiones. O sea, le clamaron, pero también se arrepintieron, se apartaron y buscaron la ayuda de Dios. El rey Josafat de Judá no pudo hacer frente a los amonitas y moabitas. En 2 de Crónicas 20 admitió su debilidad, porque no tenemos fuerzas para hacer frente a este gran ejército que nos ataca. Dijo Josafat, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. El Señor escuchó su clamor, lo animó y prometió luchar por él. En 2 de Crónicas 20:15 podemos leer esto de Josafat. Y dijo, escuchen, rey Josafat y todos los habitantes de Judá y Jerusalén. Esto es lo que el Señor les dice, no teman, ni se desanimen a causa de este gran ejército, porque la batalla no es suya. La batalla no es de ustedes, Josafat, sino de Dios. Vemos como también nosotros esta lucha que tenemos, hermanos, esta batalla que tenemos internamente no es nuestra, es Dios pelea por nosotros. El rey Ezequías de Judá no pudo enfrentarse a las grandes fuerzas del rey Sennacherib de Asiria en Isaías 37. Clamó al Señor él en Isaías,
Señor Todopoderoso, Dios de Israel, te sientas como Rey sobre los ángeles, querubines. Solo tú eres el Dios que gobierna todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra, pero tú eres el Señor nuestro Dios. Así que por favor, sálvanos del rey de Asiria. Entonces todas las demás naciones sabrán que tú eres el Señor, el único Dios. Clamó el rey Ezequías. El Señor escuchó su oración y acudió a su rescate. Y dice: protegeré esta ciudad y la salvaré. Haré esto por mí y por mi siervo David. Vemos que estos reyes tienen su respuesta porque buscaron. Si nosotros estamos en una luchadera, por eso nosotros tenemos que orar sin cesar. Y la Biblia nos dice: orad sin cesar. Y que oremos para no caer en tentación. El rey Asa de Judá clamó al Señor pidiendo ayuda contra los etíopes en 2 de Crónicas 14:11. Y Asa clamó al Señor su Dios y dijo estas palabras, el rey Asa: Señor, no hay nada en ti para ayudar, ni al fuerte ni al débil. Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra esta multitud, oh Señor. Tú eres nuestro Dios, que nadie prevalezca contra ti. El Señor lo escuchó y luchó por ellos. Y en 2 de Crónicas 14:12 dice: así que el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. En el Antiguo Testamento hay tantas historias de cómo Dios los liberó de sus enemigos, aquellos grandes reyes. Ahora a nosotros también nos ayuda, pero busquemos al Señor, clamemos, pidamos. El rey Abías de Judá sabía de dónde provenía su fuerza. Y en 2 de Crónicas 13, cuando el rey Jeroboam de Israel vino a pelear, el rey Abías le advirtió que el Señor estaba con ellos. En 2 de Crónicas 13:12 dice: y he aquí, Dios mismo está con nosotros, nuestro capitán y sus sacerdotes con trompetas sonantes gritarán alarma contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Su confianza no fue en vano. Y en 2 de Crónicas 13, del 14 al 15 dice: y cuando Judá miró atrás, he aquí que la batalla estaba por delante y por detrás, y clamaron. Y ahí va la respuesta de Dios. Y clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los hombres de Judá gritaron. Y mientras los hombres de Judá gritaban, aconteció que Dios hirió a Jeroboam y todo Israel delante de Abías y de Judá. Siempre Dios venía a la ayuda de este pueblo, de estos reyes. Los israelitas, incluso cuando los hijos de Israel comenzaron la batalla, clamaron al Señor y Él los ayudó. En 1 de Crónicas 5, 18, 20 dice: los hijos de Rubén, los gaditas y los media tribu de Manasés hicieron guerra contra los agarenos, contra Jetur, Nefis y Nodab, y recibieron ayuda contra ellos. Y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos, porque clamaron a Dios en la batalla, y Él les fue propicio, porque pusieron en Él su confianza. Ninguno de estos luchó solito, ninguno de estos hizo las cosas por su propia fuerza. Dejemos nosotros de querer luchar nosotros solos con esas guerras que tenemos en el corazón, deseos, o en la mente, pensamientos, porque nuestro enemigo se llama Satanás y se viste como ángel de luz. Pero por eso nosotros tenemos a esta bandera, a este Señor de señores, que está delante de nosotros y está peleando por nosotros. Cuando el enemigo venga como una inundación poderosa hacia nosotros, simplemente no podremos defendernos por nosotros mismos. Es imposible, por muy fuerte y machito que pueda ser tu personalidad. Jamás podremos ganarle al enemigo nosotros solos. Es entonces cuando debemos dejar de intentar luchar con nuestras propias fuerzas
porque si no vamos a ser arrastrados, como esa piedra que el río se lleva cuando está en la inundación. La piedra muy grande puede ser, pero la fuerza del agua es demasiada y viene correntada de agua y se lleva la piedra, por muy grandota que sea. Y pasa con nosotros. Hay personas que se creen súper fuertes y que con todo, pero no podemos. El enemigo es poderoso también y quiere destruir nuestras vidas. No podemos con nuestras propias fuerzas, pero para no ser arrastrados, en cambio, debemos aferrarnos a quién, hermanos y hermanas. Mirar hacia su estandarte, mirar hacia la bandera que es Cristo, el Espíritu Santo que nos dejó como consolador, el estandarte que nos identifica como hijos del Señor. Levanta tu bandera, tú eres un hijo de Dios y clama por su ayuda. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el autor y consumador de nuestra fe. El Señor peleará por nosotros, nos protegerá y nos dará descanso para luchar otro día. No lo intentes solo, no lo vas a lograr, te va a ganar el enemigo. Cuando no buscas ayuda de Dios, si tu problema es que en tu corazón tienes ahí el deseo del adulterio, es una lucha espiritual que sabes que es pecado y que no lo quieres hacer, pero el enemigo te llega a tocar la puerta otra vez y te va a querer intentar hundir. Pero es ahí donde tu lucha comienza y es ahí donde tienes que llamar al Señor que te ayude. Así como estos reyes buscaron a Dios porque sabían que solos no iban a poder vencer. Entonces, así nosotros, el Señor peleará por nosotros, nos protegerá y nos dará descanso para luchar otro día, porque esta lucha es diaria, es diaria, es diaria. Si acabaste con esa lucha, luego viene otra lucha y así sucesivamente estamos en constante pelea, pero no estamos solos, pero no estamos solos. Nosotros sabemos, el enemigo vendrá como un río para robar nuestra fe, atacando nuestras convicciones. ¿Recordamos la parábola de la casa edificada sobre la roca? Dice la palabra del Señor en el libro de San Lucas, no, en el libro de San Mateo 7:24. Es parte de la enseñanza del Sermón del Monte. El Señor estaba diciendo esta parábola. Vinieron ríos contra ella, pero permaneció firme porque estaba edificada sobre el cimiento correcto, que era Cristo como la roca. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa certeza y esa seguridad. Satanás no puede derribar lo que Dios construye en nuestra vida desde el momento que decidimos confiar en Jesús. Pero tienes que entregarle completamente toda tu vida y tu fuerza a Dios. No solamente parte de ella, no que todo. Porque Satanás seguirá lanzando su dardo de fuego para tratar de intimidarnos, hacernos retroceder o que caigamos de nuestra firmeza, pero el escudo de la fe lo apagará. Así que sigamos creyendo en Dios y que mantengamos nuestra fe sostenida en la roca que es Cristo. ¿A dónde estamos edificando nuestra casa? La casa tiene que ser edificada sobre la roca para que cuando vengan estos vientos, ríos que soplan contra nosotros, que son las huestes de Satanás, no caeremos. Pero si tu casa la estás construyendo en la arena, obviamente cualquier cosa que venga de Satanás te va a tirar al suelo. Y tenemos que tener claro, un verdadero cristiano lee las Escrituras y vive de acuerdo a ella. Y esta parábola es sumamente edificadora. Está comparando dos personas, dos tipos de seres humanos, a dónde están edificando su casa. Si tú estás edificando en la roca, qué bueno, bendito sea el Señor porque estamos sostenidos de la roca. Y aunque pareciera que nos quiere llevar, pero Cristo nos sostiene con su mano poderosa. Y esos vientos que Satanás tirará sobre ti o los dardos de fuego que tire sobre ti no podrán hacerte daño. ¿Por qué? Porque Cristo te cubre con sus alas. Y entonces no nos va a intimidar, no nos va a hacer retroceder, no nos va a hacer caer de nuestra firmeza, porque el escudo que tenemos, que se llama fe, que está bien cimentada en Jesús, apagará esos dardos. En Efesios 6:16 habla sobre la armadura de Dios y la fe es parte de esa armadura que nosotros tenemos. La fe no debe faltar en la vida de un cristiano, es lo más primordial y eso es lo que nos sostiene en la roca que es Cristo, la fe.
El diablo seguirá intentándolo hasta el final de los tiempos, pero la sangre de Cristo vence toda provocación y ataque de Satanás. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, o sea, Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En Apocalipsis 12:10, del 10 al 11 dice eso. O sea, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Ese acusador, ese Satanás que está perturbando nuestras mentes, corazones. Pero nosotros lo hemos vencido juntamente con Cristo en la cruz. En la cruz Jesús logró la victoria sobre Satanás y nos delegó su autoridad y poder para vivir en victoria. Entonces, proclamar la verdad y las promesas de Dios sobre tu vida. Recuérdale al diablo que está vencido. No tengas temor, no tengamos temor, no tengamos miedo. Avancemos por la fe. Por fe, estás cubierto con la sangre de Cristo. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Así que no nos olvidemos que tenemos un gran defensor de nuestras vidas, y aunque el enemigo que ahora acecha contra nosotros todos los días, él ya ha sido vencido. Solo tienes que creer en Cristo y en su poder y en su autoridad, que sobrepasa cualquier otra autoridad que quiera interrumpir nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, muchísimas gracias por su fiel sintonía.